Bien, pienso tener una posible explicación al por qué hay gente que se opone al proceso de paz. Como lo estoy diciendo, se trata de una opinión y por lo tanto no me creo poseedor absoluto de la verdad. Puedo quizás en algún caso estar equivocado, pero por supuesto uno tiene que expresar sus convicciones de alguna forma. A ver, esto habría que dividirlo en varias partes. En general, ¿por qué, por ejemplo, el señor Uribe hace una campaña, diría yo, fuera de contexto, desmesurada, sobre su negativa a los acuerdos de paz? Pues la razón yo pienso que está por este lado. Él no le funcionó cuando, en el 2006, cuando propuso que inclusive los miembros de las FARC podrían ir al Congreso y alterar una cantidad de cosas de las leyes para que pudiesen. A él no le caminaron. Y no le caminaron porque ya lo conocen como es, o lo conocían como era. De tal manera que él tiene un resentimiento porque él quiere ser siempre protagonista, quiere ser, él tiene una enfermedad que es, si no es él el que manda, entonces los que no se le acogen a eso son enemigos suyos. El señor Pastrana, ¿por qué es enemigo de la paz, también de los acuerdos de paz? Porque él, pienso, no puede perdonar que Manuel Marulanda lo dejó plantado en una mesa que habían instalado en Icaguán y deberían encabezar los dos esa mesa. Y Manuel Marulanda no apareció. Y eso no lo puede perdonar porque su ego se lo impide. El común de las gentes, pienso que la mayoría está de acuerdo con el sí en el plebiscito, en el sí a los acuerdos de paz. Bueno, pero hay algunos que no. Los seguidores de Uribe, los seguidores de Pastrana y de pronto algunos independientes que no tienen ni idea de lo que están hablando, porque desgraciadamente aquí la opinión pública la forman generalmente los medios de comunicación, principalmente ¿cuáles? Caracol, RCN que es el más, digamos, radical, no tanto el Canal del Tiempo, aunque sí, por ahí un programa donde intervienen 4 panelistas que sí. City TV, no tanto, hay un noticiero, por lo menos en la actualidad hace algún esfuerzo para que la gente vote por el sí en el plebiscito. La gente no sabe de qué está hablando. La gente piensa que los acuerdos de paz en La Habana se radican a si los de las FARC van o no van a la cárcel, si van a tener o no van a tener impunidad, pero desconocen que de los 6 puntos, 4 no tienen realmente que ver directamente con las FARC. Son cuestiones que tienen que ver en general con el país y sobre los cuales inclusive el mismo gobierno nacional estuvo de acuerdo. Eso no lo sabe la gente. Pero me voy a centrar un momentito en lo de ir a la cárcel o no ir a la cárcel. Para esto recuerdo unas palabras muy sabias de la gran historiadora Diana Uribe, que dijo, es que las FARC no se rindieron, no hicieron capitulación. Lo que entraron fue en unas charlas, en tratar de llegar a algunos acuerdos con el gobierno nacional para cesar la guerra.
pero ellos no se rindieron. De tal manera que si no se rindieron, tontos serían decir que entonces nos vamos a ir 20, 30, 40 o más años a la cárcel. Entonces yo no entiendo, porque hay gente que no logra captar ese hecho. Es que entre dos personas que están enemistadas y se intenta una reconciliación, se llega a acuerdos. Y el acuerdo no puede ser, bueno, entonces vamos a negociar. Por ejemplo, que usted sea enemigo del vecino y quiere amistarse, o ambos quieren amistarse, usted no puede pretender que el vecino se le arrodille y haga todo lo que usted diga porque están en un acuerdo. No, ambos tienen que hacer concesiones, y eso es lo que la gente no entiende. Y hay una cosa muy curiosa: los enemigos de la paz, y digo enemigos de la paz porque es que resulta que mucha gente dice, no, es que yo sí soy amigo de la paz, pero sin impunidad. O sea, no se puede, no se puede ser así amigo de la paz, porque nadie va a ser tan tonto de no haber sido vencido militarmente y aceptar que se va para la cárcel. Tonto sería. Entonces, por eso digo, los enemigos de la paz siempre están pensando en cosas que no tienen, en aspectos que no tienen ni idea. Por ejemplo, ellos no saben qué es la violencia realmente. No lo saben. Y una prueba de que no lo saben es que, fíjense, los grandes opositores a la paz están en la ciudad, en las grandes ciudades. Los campesinos, y realmente los campesinos donde hubo violencia o hay violencia, son los que apoyan el proceso de paz. Y creo que la mayoría de los colombianos lo aprobamos, porque no somos tontos de apoyar a personas que tienen intereses. Es que además la guerra es un negocio. Es un negocio no solamente en el sentido económico, sino en el sentido político. Ahorita, por ejemplo, se firma la paz. ¿Qué le queda a Uribe? Nada, no tiene nada distinto de su pelea ya con las FARC. Entonces, para él es un negocio que la nación esté en guerra, porque está dando casquillo siempre a ese asunto. Y por otro lado hay una gran ignorancia, porque muchos por asuntos de su misma ignorancia, ignoran qué es lo que está pasando. Miren ustedes las encuestas callejeras que hacen algunos periodistas y se dan cuenta de eso. De tal manera que lo que hay generalmente en estos casos o es una gran influencia de los medios de comunicación, que yo no sé a estas horas de la vida por qué andan trayendo recuerdos de cosas del pasado, que el ataque al Nogal, que la toma de Mitú. Eso habría que dejarlo en el pasado y en el olvido, porque en una reconciliación hay que justamente tratar de que esas cosas no se vuelvan a mencionar, ¿no? Pero hay gente que no entiende eso, porque los medios de comunicación se lo están diciendo todos los días, que pasó tal, que entonces ¿cómo van a pagar los asesinos del Nogal? Que pues sí. Y de la misma forma, también muchos militares van a resultar beneficiados por falsos positivos o cosas similares, porque ¿cómo se llama? Esos acuerdos conllevan a que haya un perdón, pero un perdón de ambos lados. Personalmente yo estoy de acuerdo que eso sea así. ¿Por qué no? También por tradición en las familias, decía. Hay familias que por tradición son, por ejemplo, por mencionar algo del Partido Conservador, del Partido Liberal. Mi papá, por ejemplo, era liberal. Eso no quiere decir que yo sea liberal. Yo no soy en la actualidad nada en el sentido de que no pertenecer a algún partido político. Por supuesto que tengo mis convicciones políticas, pero yo no. ¿Qué tal yo, por ejemplo, como nosotros, mi familia, mi papá, mi mamá, fueron desplazados del Líbano a Tolima en el año 1951 por la violencia liberal conservadora?
Entonces, ¿qué tal yo odiando a los conservadores por eso? Y pidiendo no, impunidad y castigo. No, pues ni modo, eso no puede ser. Yo tengo que vivir en paz conmigo y con todo el mundo. No tengo por qué andar odiando. También hay una parte de, de gente que lo que tiene es un odio visceral, sin saber por qué. Porque todo lo que no les convence creen que es comunismo y tienen un odio a lo que no han, sobre lo que no han leído jamás. El único argumento que escucha uno por ahí, si eso se puede llamar argumento, miren a Venezuela. Sí, es que Venezuela no tiene en la actualidad ningún sistema de... ¿Es socialista Venezuela? No, no es socialista. Que lo digan, eso es distinto. ¿Es capitalista? Mucho menos. No tiene realmente nada definido. Entonces hay una gran ignorancia en el asunto. Y por supuesto la gente no lee, o por lo menos no escucha lo que no sabe escuchar. Entonces no tienen ni idea de lo que se acordó en La Habana. Ni idea. Piensan que solamente es si los de las FARC van o no van a la cárcel. Pero no saben más. Vaya con estos enemigos de la paz que jamás han sabido lo que es la violencia y se atreven a dar opiniones de lo que ignoran. Es una ignorancia visceral, es una ignorancia recalcitrante y absurdamente sectaria. Yo diría, es un fascismo absoluto, de algunos por supuesto.